Brianna salió de su casa creyendo que iba a ver a una amiga, pero ya la estaban esperando para acabar con ella. Brianna Gay tenía solo 16 años. Era una chica como muchas otras. Le gustaba grabar videos en TikTok, maquillarse, hablar con sus amigos, pero también vivía con miedo. Miedo a ser señalada, a ser juzgada, a no ser aceptada, porque Brianna era trans. Y aunque eso no debería importar, para algunos lo fue todo. Un día, Brianna salió de su casa pensando que se reuniría con una amiga. Caminó hacia un parque tranquilo, en las afueras de la ciudad. No sabía que sería la última vez. Horas después, su cuerpo fue encontrado entre los árboles. Había sido brutalmente apuñalada. Y lo peor, quienes la mataron no eran extraños. No eran adultos peligrosos. No eran criminales buscados por la policía. Eran dos adolescentes, de su misma edad, sus propios compañeros. Este no fue un crimen cualquiera. Fue un acto planeado, cruel y completamente frío. Detrás de la sonrisa de una amiga y de los mensajes aparentemente inocentes, se escondía algo mucho más oscuro. Una historia de traición, odio y violencia que estremeció a todo el Reino Unido. Pero lo más aterrador es que nadie lo vio venir. ¿Fue por quién era Brianna? ¿Por cómo vivía? ¿O había algo más? ¿Algo que aún no se ha dicho por completo? Hoy te voy a contar esta historia. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué todavía sigue dejando preguntas sin respuesta. Esta es la historia de Brianna Gay. Quédate conmigo. Porque esto no es lo que parece. Brianna Gay nació el 19 de junio de 2006 en Warrington, Inglaterra. Desde una edad temprana, mostró signos de tener una personalidad extrovertida, siempre con una sonrisa en el rostro y un gusto por compartir su vida en redes sociales, particularmente en TikTok, donde sus videos de sincronización labial y bailes le dieron una pequeña pero leal base de seguidores. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, Brianna llevaba una carga emocional profunda. Era una chica transgénero, algo que la hacía sentir fuera de lugar en un mundo que no siempre la entendía ni aceptaba. Criada en una familia que la apoyaba, Brianna había comenzado a hacer la transición a los 14 años, proceso que estuvo marcado por las dificultades típicas que enfrentan muchas personas trans en su adolescencia. A pesar de su carácter alegre y su deseo de encajar, vivió momentos de aislamiento, especialmente en la escuela, donde el bullying por su identidad era constante. A veces, las miradas o los comentarios crueles de sus compañeros la hacían sentir vulnerable, pero Brianna no dejaba que eso la derrumbara por completo. La adolescente se mostró resiliente, buscando consuelo en sus amigos cercanos y en su familia, que la apoyaba en todo momento. A nivel personal, Brianna no estaba casada, ni tenía pareja estable, pero mantenía varias amistades cercanas, algunas de las cuales serían determinantes en los momentos previos a su muerte. Su vida, aunque compleja y marcada por la discriminación, era relativamente tranquila hasta el fatídico día en que su vida daría un giro trágico. Una vez visto quién era la protagonista, te mencionaré quiénes fueron los monstruos que acabaron con su vida. Scarlett Jenkinson nació en 2007 en Warrington, una ciudad pequeña en el noroeste de Inglaterra. Tenía solo 15 años al momento de la tragedia, pero ya llevaba consigo un historial de comportamientos problemáticos. Desde pequeña, Scarlett se mostró como una joven conflictiva, con una personalidad que a menudo caía en extremos. A pesar de su juventud, había sido conocida por sus episodios de rebeldía y por mostrar una actitud desafiante hacia la autoridad, ya fuera en la escuela o en su vida diaria. A nivel familiar, Scarlett vivió en un hogar con dificultades. Su relación con sus padres era tensa y, al igual que muchos jóvenes con problemas de conducta, parecía que su entorno no la apoyaba lo suficiente. Esta falta de apoyo familiar probablemente exacerbó su comportamiento. A medida que crecía, sus amigos la describían como alguien que disfrutaba de la atención, incluso si ésta venía de maneras negativas. Su forma de relacionarse con los demás a menudo cruzaba los límites de la amistad sana. A pesar de las señales de alerta que ya mostraba, no hubo nada que indicara que Scarlett pudiera ser capaz de cometer un crimen tan brutal. Sin embargo, en retrospectiva, se sabe que tenía una fascinación por la violencia. El comportamiento destructivo que había mostrado en años anteriores se transformó en algo más oscuro cuando entabló una amistad con Eddie Radcliffe, quien también compartiría su obsesión por hacer daño. Mientras tanto, Eddie, también de 15 años en el momento de la tragedia, era un joven reservado, aparentemente tranquilo y poco dado a llamar la atención.
Vivía en Warrington, donde asistía a la misma escuela que Brianna y Scarlett. A lo largo de su vida, Eddie había sido descrito por quienes lo conocían como un chico introvertido, alguien que no parecía ser parte de los círculos más populares, pero que, al mismo tiempo, no se involucraba en problemas graves. Sin embargo, a medida que fue creciendo, surgieron aspectos de su personalidad que pasaron desapercibidos por los adultos que lo rodeaban. Eddie había sufrido la pérdida de su madre a una edad temprana, un hecho que marcó su vida de manera profunda. La ausencia materna, combinada con una vida familiar disfuncional, le creó un vacío emocional que nunca terminó de llenar. En lugar de buscar ayuda, Eddie se refugió en su propio mundo, en el cual, según algunos de sus amigos cercanos, las fantasías de violencia comenzaron a tomar más protagonismo. Era un chico que se sentía incomprendido, pero al mismo tiempo, su relación con Scarlett Jenkinson empezó a influir de manera peligrosa en su forma de pensar. En cuanto a su vida social, Eddie parecía mantener relaciones superficiales con otros jóvenes, pero su amistad con Scarlett fue lo que finalmente lo arrastró a la oscuridad. A lo largo de su amistad con ella, fue alimentando pensamientos perturbadores y se dejó llevar por sus impulsos destructivos. Lo que parecía ser una relación amistosa se tornó rápidamente en algo mucho más tóxico, hasta que culminó en el asesinato de Brianna Gay. El 11 de febrero de 2023, Brianna Gay desapareció. Era una tarde tranquila en Warrington, y Brianna había decidido ir al parque para encontrarse con una amiga. A pesar de los días difíciles que había vivido en la escuela, Brianna parecía estar disfrutando de un día libre. A veces, las redes sociales y sus conversaciones con amigos le ofrecían un respiro del acoso constante que enfrentaba en su día a día. Ese día no era diferente. Se sintió esperanzada, al menos por un momento. Lo que no sabía es que aquel día se convertiría en el más oscuro de su vida. Scarlett Jenkinson y Eddie Radcliffe la estaban esperando. En la vista de Brianna, ellos no parecían ser personas peligrosas. Ambos eran jóvenes como cualquier otro, y Brianna los conocía desde hacía un tiempo. Ella había entablado una relación amistosa con ellos, aunque siempre hubo algo extraño en la forma en que Scarlett y Eddie se comportaban. De alguna manera, siempre mostraban un lado oscuro, algo que Brianna, por más que lo notara, nunca llegó a entender completamente. Aquel día, Brianna había quedado con ellos para pasar el rato, tal vez dar un paseo por el parque, hablar de trivialidades como cualquier adolescente lo haría. Pero no era esa la intención real de Scarlett y Eddie. Desde hacía días, ellos habían planeado lo que iba a ocurrir. Scarlett había estado hablando con Eddie sobre sus sentimientos hacia Brianna. Decían que no les gustaba la forma en que Brianna era aceptada, el hecho de que ella se sintiera cómoda con quien era. Había un odio profundo, una rabia injustificada que estaba tomando forma en sus mentes. No era suficiente que Brianna se enfrentara a los desafíos diarios de ser una chica transgénero en un mundo que a menudo no la entendía. Para ellos, lo peor era su valentía al mostrarse tal como era. Y así, entre los dos, comenzaron a planear lo impensable. La decisión fue clara. Tenían que matarla. El día en que Brianna fue al parque, Scarlett y Eddie la estaban esperando en una zona apartada, alejada de la vista de otros. Era un lugar solitario, rodeado de árboles y arbustos, donde pocas personas solían pasar. De allí a la entrada principal del parque, era solo una caminata de unos minutos. La tarde estaba fría, pero el ambiente era tranquilo, casi como si todo estuviera en calma antes de la tormenta. Brianna llegó al lugar, desprevenida. No sospechaba nada raro, porque no podía imaginar que alguien con quien compartía risas en las redes sociales, con quien se había sentido cercana en algún momento, pudiera desearle tanto mal. Cuando vio a Scarlett y Eddie, sonrió, pensando que solo sería otro encuentro amistoso, una forma de olvidarse de los problemas cotidianos. Pero en ese instante, algo cambió. La conversación comenzó como cualquier otra. Brianna les habló de sus planes para el fin de semana, de lo que había estado haciendo en TikTok, de sus proyectos y de lo que la hacía feliz en ese momento. Sin embargo, Scarlett y Eddie no estaban escuchando. Los ojos de ambos estaban fijos en ella, como si ya la hubieran marcado como objetivo. En algún momento de la conversación, Scarlett y Eddie la atacaron. Nadie escuchó los gritos de Brianna. Nadie pudo ver lo que sucedió en ese espacio aislado. Fue un ataque brutal y premeditado.
Con un cuchillo, Eddie le asestó varias puñaladas a Brianna mientras Scarlett, a su lado, miraba sin intervenir. El horror de lo que estaban haciendo parecía no afectarlos, como si ya no existiera nada más en sus mentes que el deseo de eliminar a Brianna de sus vidas. La joven, que siempre había tratado de mantenerse fuerte frente a las adversidades, luchó, pero no pudo defenderse de la furia de dos jóvenes que, por razones incomprensibles, habían decidido quitarle la vida. El ataque fue rápido, cruel y lleno de odio. Después de los primeros golpes, Brianna cayó al suelo. Scarlett y Eddie no se detuvieron. Era como si la rabia que sentían por ella los hubiera deshumanizado, haciéndoles olvidar que estaban quitándole la vida a una persona. La joven ya no podía moverse, ya no podía defenderse. El lugar estaba vacío. Nadie los vio. Tras cometer el crimen, Scarlett y Eddie no huyeron de inmediato. Se quedaron allí, observando su obra. No había arrepentimiento en sus ojos. De hecho, parecían extrañamente tranquilos. Tomaron el cuchillo y lo escondieron en su ropa. No hubo llanto, no hubo gritos de horror, solo silencio. Cuando finalmente se alejaron del lugar, caminando con pasos lentos como si nada hubiera pasado, se sentían satisfechos. El plan había salido como lo habían deseado. Brianna ya no estaba. El mundo no volvería a ser el mismo, para ella ni para su familia. Pero lo peor de todo es que ni Scarlett ni Eddie parecían entender la magnitud de lo que acababan de hacer. En sus mentes, el acto había sido justificado. Para ellos, Brianna había sido solo una víctima más de sus propios demonios internos, una forma de liberar sus frustraciones y rabia acumulada. Después de la tragedia, sus padres y la policía comenzaron a buscar a Brianna frenéticamente. Pero cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue hallado en ese parque apartado, envuelto en la tristeza que solo un asesinato puede dejar atrás. La noticia de su muerte conmovió a la comunidad y rápidamente se difundió en los medios de comunicación. Lo que nadie sabía en 1910, ese momento es que los asesinos estaban más cerca de lo que se imaginaba. En las horas siguientes, Scarlett y Eddie fueron detenidos. Al principio, ambos intentaron encubrir lo que había sucedido, pero con el tiempo, los detalles comenzaron a salir a la luz. La policía descubrió los mensajes entre los tres, las conversaciones oscuras que habían tenido, y las pruebas de que el asesinato había sido planeado con antelación. La noticia sacudió a todos. Nadie podía comprender cómo dos adolescentes, que parecían ser como cualquier otro joven, podían cometer un acto tan horrendo. La policía, los amigos, la familia de Brianna, todos se preguntaron lo mismo. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan atroz? El juicio de Scarlett Jenkinson y Eddie Radcliffe fue un proceso que conmocionó aún más a la comunidad y al mundo entero. Después de su arresto, ambos jóvenes fueron procesados por el brutal asesinato de Brianna Gay. Un crimen que dejó una huella indeleble en las personas que conocían a Brianna y en aquellos que, como nosotros, se vieron afectados por esta tragedia. Scarlett, quien fue identificada como la instigadora del ataque, fue condenada a una pena larga de prisión por asesinato en primer grado. Aunque su edad le permitió ser juzgada como menor de edad, la gravedad del crimen que cometió llevó a que el tribunal decidiera que debería ser encarcelada por un tiempo significativo. Sin embargo, lo que dejó a todos perplejos fue la aparente falta de remordimiento durante todo el juicio, lo que hizo que muchos se cuestionaran si alguna vez comprendería las consecuencias de su acto. Por otro lado, Eddie Radcliffe, quien también participó en el asesinato de Brianna, recibió una condena similar. A pesar de que en los primeros momentos del juicio intentó atribuirse el papel de compañero, que solo había seguido la influencia de Scarlett, las pruebas demostraron que su implicación en el crimen fue tan premeditada como la de ella. Su condena también reflejó el horror del acto cometido, y aunque fue menor que la de Scarlett, dado que en su caso el tribunal consideró su falta de madurez y su entorno familiar disfuncional, el daño que causó no podría ser ignorado. Ambos, adolescentes, ahora encarcelados, enfrentarán un largo tiempo de reflexión. Pero, ¿realmente podrán entender lo que le arrebataron a Brianna y a su familia? La sentencia, aunque extensa, nunca podrá devolverle la vida a una joven que tenía todo un futuro por delante. A una joven que simplemente intentaba vivir su vida en paz. Este caso, además de ser una tragedia personal,
se convierte en un espejo de las realidades más oscuras de nuestra sociedad. El odio sin razón, la violencia sin justificación y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. No podemos olvidar a Brianna Ghey, cuya vida fue cruelmente arrebatada. Pero lo que nos deja su historia es también una lección sobre la importancia de la empatía, la aceptación y la lucha contra el odio que aún persiste en muchas partes del mundo. Brianna no será recordada solo por su muerte, sino también por el valor con el que enfrentó su vida, un valor que muchos no lograron ver hasta que ya era demasiado tarde.